Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Perdón hoy el retraso. El tráfico en nuestras ciudades de Latinoamérica se incrementa en estas fechas y a veces calculamos estar en un lugar, pero resulta que no. Hoy no estoy en mi casa. Les comento, mi abuela paterna tiene 99 años y tuvo un derrame hace algunas semanas, pero el Señor a veces la ha repuesto bastante. Entonces nos toca de vez en cuando estar aquí un rato con ella. Entonces venimos de una reunión de un municipio nuevo que hemos estado por 5 meses también, pero nos tomó un poco más del tiempo esperado, pero aquí estamos, bendito Dios. En este año que está por terminar y según tengo entendido sería la última reunión del año, ¿verdad, mi hermano? Entonces empezamos el otro año cuando el Señor diga, pero muy contentos, ¿verdad? Muy contentos de siempre estar ocupados en el Señor, ocupados en su palabra y deseosos. He disfrutado mucho esta comunión con ustedes este año, especialmente porque tenemos mucha hambre, mucha sed del Señor y siempre está el interés, ¿verdad? Que esto es fundamental, estar abiertos es fundamental. Si pastoreamos a alguien, ese es uno de los objetivos principales, que la persona a quien pastoreamos estén abiertos. En este caso, este mensaje se refiere al fin a los que estamos casados, ¿verdad? Y una de las cosas que debemos mantener es eso, que nuestra pareja esté abierta, que haya una apertura para recibirnos a nosotros y para recibir al Señor. Entonces, pues empezamos este mensaje número 32 del tomo 2 de Mensajes para Perfeccionar a Creyentes Nuevos del hermano Ni, que tiene como título El esposo y la esposa. Vamos a leer las citas bíblicas que tiene este mensaje, por lo menos la mayor cantidad de ellas. Entonces dice Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que, aun si algunos no obedecen la palabra, sean guardados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 2:3. Viendo con sus propios ojos vuestra conducta pura en temor, vuestro atavío no sea el extremo de peinados. Y nos va a faltar unos cuantos, pero menciono primera de Pedro 3:4, sino que el hombre interior escondido en el corazón, en el corruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, que es de gran valor delante de Dios. Este mensaje, especialmente, bueno, estos últimos desde el mensaje que empieza a hablar el hermano sobre nuestra ocupación, es decir, cómo debemos elegir o a qué dedicarnos, son mensajes bastante humanos, ¿verdad? Que aunque estemos muy acostumbrados a querer ver misterios en la Biblia, situaciones o cosas misteriosas, a ver las medidas de la Nueva Jerusalén, que es un cubo y que tiene 12 puertas que son perlas y que tiene una. Cosas como estas que nos gustan, que pues podrían ser consideradas cosas, algunas verdades escatológicas, pero realmente eh, realmente Dios quiere ganar nuestra alma en este tiempo, en esta edad de la gracia. Todo el perfeccionamiento y todo el fluir de Dios que podemos nosotros recibir por medio de su impartición divina, tiene como objetivo llenar esa segunda parte de nuestro ser. ¿Cuál es la primera parte de nuestro ser que el Señor llenó? Fue nuestro espíritu, en el momento que fuimos regenerados. Sin embargo, a partir de ese momento, tiene como objetivo ganar toda nuestra alma. Eso es lo que tiene como objetivo el Señor, obtener nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones, que aunque originalmente fueron creadas para Dios, después de la caída fueron usurpadas, ¿ah? El espíritu quedó amortecido, el alma quedó arruinada y el cuerpo pues se volvió la carne. Así que es como un cuadro muy tétrico, muy triste que quedó después de la caída. Por lo tanto, nosotros, ahora en este tiempo, el Señor quiere recobrarnos, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? A través de Él impartirse. Todo Él desde el lado de Dios hizo un gran recorrido,
¿verdad? Desde la eternidad pasada. Y luego Él se introdujo en el tiempo, vivió como hombre, pasó por la muerte, resucitó, ascendió, y como el Espíritu vivificante ahora se puede impartir en los seres humanos. Ahora, estamos hablando del matrimonio, y qué pasa con este asunto que no debemos perder de vista, que lo que Dios quiere ganar de nosotros en este tiempo es nuestra alma, nuestra voluntad que originalmente fue diseñada para elegir a Dios, nuestras emociones que originalmente fueron diseñadas para amar a Dios, ¿verdad? Y nuestra mente que fue diseñada originalmente para conocer a Dios. Consideremos qué uso se le da ahora, ¿verdad? Nuestras emociones, pues, gobiernan muchas veces nuestro ser, ¿verdad? Reaccionamos de acuerdo a lo que sentimos en el momento, ¿verdad? Entonces, es impresionante ver eso, ¿verdad? Hablando de las emociones, nuestra voluntad no elige a Dios, ¿verdad? No juzgamos a quienes no se reúnen hoy con nosotros, pero eh, eh, pues en estas fechas especialmente experimentamos ese partir de los hermanos que aprovechan estos días para salir de viaje, que son las únicas oportunidades que se tienen. Y está bien, ¿verdad? Eso no decimos. Pero durante los tiempos regulares, a veces nosotros decidimos no reunirnos, no tocar al Señor, ¿verdad? Por diversas causas. Esa es la voluntad que Dios quiere ganar. ¿Qué tanto quiere ganar nuestra voluntad? Al punto que seamos absolutos para Él, ¿verdad? No vamos a descuidar nuestras responsabilidades. No. Sin embargo, nuestra voluntad está dividida, está partida en pedazos. Una, y nuestra mente especialmente, ¿verdad? Nuestra mente la ponemos a que sea llena de esto, de lo otro, y no muy llena del Señor a veces, ¿verdad? O preferimos en mayor proporción otras cosas que al mismo Señor. En fin, um, este mensaje es muy interesante, ya entrando en materia, porque eh, venimos del mensaje anterior de aprender a elegir, ¿verdad? Aprender a elegir al cónyuge, que aplica tanto para el hermano escogiendo a una hermana como para la hermana escogiendo un hermano. Y especialmente debe poner mucha atención en las peculiaridades y aún en los defectos de alguien antes de elegirlo como cónyuge. Ahora bien, en el caso nuestro, que ya estamos casados, esto ya no es que llegara tarde propiamente, pero ya estamos en otra etapa, ¿verdad? En otra etapa. Pero esto de ser esposos para nosotros y ser esposas para las hermanas es un asunto que nosotros no nos preparamos para ello, ¿verdad? Por ejemplo, le hago esta pregunta. Si usted está enfermo o enferma, ¿le confiaría usted su salud a una persona que no tiene estudios en medicina? Creo que no, ¿verdad? Si usted va a construir su casa y tiene los medios para hacerlo, ¿le confiaría el dinero de la construcción de su casa a alguien que no tiene conocimientos en construcción? Pues definitivamente no lo haríamos. Sin embargo, nosotros le confiamos nuestra vida a una persona que nunca se ha preparado para ser esposo o ser esposa. Piénselo un momento. ¿Qué estudios tuvo usted para ser esposo? Los que somos esposos. Estudió todas las materias de administración del hogar, de convivencia, de empatía, de comprensión del sexo opuesto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo tratar? ¿Usted estudió algo de eso? ¿Se preparó usted para el matrimonio? Pues la verdad que no, igual la hermana, ¿verdad? Usted se preparó para cómo es ser madre, qué implica el desgaste psicológico y fisiológico de la maternidad, se preparó para eso, lo consideró antes aún de quedar embarazada. No, ¿verdad? ¿Cómo fue nuestra preparación? Pues ya gana usted, ya puede mantener una familia, cásese, váyase de aquí, ¿verdad? Entonces nosotros para el matrimonio no tuvimos una preparación, ¿verdad? Y somos personas tan distintas uno del otro, me refiero al esposo y la esposa. Venimos de familias totalmente distintas. Recuerdo que alguien me decía cuando era niño, más o menos tendría yo 10 o 9 años, un compañero de clases que estábamos haciendo unas tareas, me invitó a su casa y estábamos haciendo alguna tarea del colegio. Y me dice la siguiente frase: ¿qué te pusiste a pensar que tu mamá y tu papá no son parientes?
Yo me decía, ¿cómo que no son parientes? Son mi papá y mi mamá, son mis parientes, pero entre ellos no son parientes. Y tenía razón, ¿verdad? Una consideración que, ¿por qué viene a colación en este mensaje? Venimos de familias totalmente distintas. ¿Ah? Entonces, este asunto de ser esposo y ser esposa es algo a lo que nosotros debemos aprender. Debemos aprender. Por ejemplo, ahora salimos acá en Guatemala de la Escuela de la Verdad y pues estamos trabajando en recabar información de los jovencitos que estuvieron como campamenteros, les decimos, ¿verdad? Como estudiantes, de los hermanitos y hermanitas que estuvieron de servidores, de los hermanitos que estuvieron dando las lecciones. Queremos saber cómo se sintieron, porque cada vez que, o sea, pasa una escuela de la verdad, en el caso nuestro, detectamos especialmente las cosas que deben corregirse, cosas malas. Y por ejemplo, nos dimos cuenta que aunque tuvimos un entrenamiento para servidores, que era requisito para que pudieran ser llamados a servir, algunos jovencitos y jovencitas era la primera vez que servían en los grupos. Y no nos percatamos de ello, dándoles una ayuda adicional, por ejemplo, o pastoreándolos aún en cómo llevar al grupo, cómo cuidarlos en los cuartos, cómo tener los tiempos de grupo, sino que empezamos a detectar una serie de situaciones incómodas para ellos y los campamenteros, pero ya sobre la marcha. Entonces, ¿por qué hablo de esto también? Porque resulta que nos enfrentamos a la labor sin tener una preparación. Entonces, debemos tener esta apertura. Mire cómo es el asunto en la iglesia, cómo es este asunto de servir en la iglesia. Ninguno de los que estamos sirviendo en la iglesia somos expertos o sabemos algo. Realmente, el único que sabe es el Señor. Y necesitamos ser nosotros como, esto se refiere al ser pobres en espíritu, ¿verdad? ¿Cómo será ser pobre en espíritu? Primero, no tener la pretensión, tener la pretensión de que podamos saber algo. ¿Cuándo sé que no soy pobre en el espíritu? Cuando están compartiendo un mensaje y viene, no sé si les ha pasado, no sé si han escuchado, pero ese mensaje ya lo leí, ¿verdad? O ese libro, ¿eh? Qué maravilloso libro, ah, sí, ya lo leí. Entonces, ese famoso ya lo leí, o eso ya lo escuché, o ese ya lo sé, es de alguien que no es pobre en el espíritu. Nosotros tenemos que tener una apertura tal que siempre debemos ser estudiantes, siempre debemos ser los que no sabemos, ¿verdad? Puede ser que tengamos tiempo en la iglesia, ¿verdad? Pero, pero la comunión y la unción, que es el Señor fluyendo, la unción no es que yo tengo la unción es el Señor que está fluyendo, teniendo una circulación en nuestro interior. Esa es la unción. La unción es cuando tenemos comunión. ¿Y qué es comunión? Comunión no es una mesa redonda o una sesión para decidir cosas. Comunión es que estoy sacando y expresando al Señor que tengo dentro, pero el hermano que está aquí al lado mío también hace lo mismo, entonces me da el Cristo que tiene él, que ha disfrutado. El otro hermano comparte y la otra hermana, eso es comunión, ¿verdad? Comunión es eso. Entonces esa circulación es la unción y esa unción nos enseña, esa unción nos dirige. Con respecto de la escuela de la verdad, que pues tenemos bastante actividad al respecto, eh, en algún punto algunos hermanos y hermanas se vuelven expertos, ¿verdad? Ya saben cómo llevar el registro, ya saben cómo organizar los grupos, ya saben cómo ordenar las habitaciones y demás cosas. Pero en algún momento eso nos puede hacer que no seamos pobres en espíritu, porque ya sabemos. Ahora ya hablamos de la iglesia un poco, ¿verdad? Solo para tener un poquito de trasfondo, de background en esto. Pero hablemos del hogar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la crianza que tengamos, eh, eh, nosotros tenemos ciertos conceptos, ¿verdad? Que nosotros simplemente aplicamos de cómo venían siendo en nuestro hogar, ¿verdad? En mi casa, mi papá era así. En mi casa, mi mamá era así. Y ahora llegamos al hogar a formar una nueva familia. Y como ahora esta es nuestra casa, en mi casa quiero que esto siga siendo de esta forma o de la otra forma. Realmente necesitamos dedicar tiempo a aprender qué es ser un esposo, qué es ser una esposa, qué implicaciones hay, ¿verdad? Recuerdo que contaba un hermano
que teniendo una hija pequeña, regresaba de su trabajo y el hermano se dedicaba a su hobby, ¿verdad? Y regresaba del trabajo después de su jornada, saludaba a su esposa, saludaba a su pequeña hija y luego se dedicaba a su hobby, ¿verdad? Entonces, pues le parecía normal. La esposa uno de esos días le dijo, fulanito, yo veo que vienes de tu trabajo y no le dedicas tiempo a tu hija. El hermano se ofendió. Oh, se ofendió muchísimo. Porque él en su mente sí le dedicaba tiempo a su hija. En realidad no, ¿verdad? Pero pasó otro tiempo en asimilar esto, ¿verdad? Asimilar este asunto y de veras en la misericordia del Señor el hermano fue alumbrado y dijo, sí, es cierto, ¿verdad? Porque nosotros no vemos nuestros defectos. Por eso, por ejemplo, necesitamos tanto a Cristo en sus diferentes aspectos. Y uno de los aspectos tan necesarios es a Cristo como el bronce, que nos juzga, ¿verdad? Que nos hace ver nuestra verdadera condición, ¿verdad? El esposo se levanta o se acuesta y la ropa sucia y la deja tirada. Y luego el otro día, mira, ya te pedí favor de que hay un canasto aquí, ahí pon la ropa sucia, no te cuesta nada. Yo no lo dejo tirado. El hermano no ve que lo deja tirado y lo deja tirado. ¿No se ha visto usted en algún caso como esos? ¿Verdad? Necesitamos aprender. Aprender. Otro ejemplo. Gente como Moisés, como Noé, como José, que son figuras prominentes en la Biblia y en el Nuevo Testamento, pues, deben ser todos los apóstoles, pero los que son más notorios en alguna faceta de su labor o servicio, Pedro, Pablo, por ejemplo, Juan, ellos vieron, todos estos que mencioné, ellos vieron qué momento en la historia estaban viviendo y qué correspondía hacer en ese momento. Por ejemplo, Noé, ¿verdad? No sabemos bien cómo era la dinámica de la tierra y de la existencia humana en ese tiempo, pero la Biblia nos muestra, por ejemplo, que no llovía del agua del cielo, sino que salía un vapor de abajo y uno dice, ¿cómo era? ¿Cómo es que era eso? ¿Por qué no llovía? Porque eran otros tiempos, ¿verdad? Eran tiempos incipientes, la humanidad era joven, ¿verdad? No sabemos bien cómo era la tierra. Sin embargo, Dios le habló a Noé y le dijo, va a caer agua del cielo, sí, y la humanidad va a ser exterminada con agua. ¿Verdad? Y hay que hacer un barco donde vas a salvarte tú y también voy a salvar parte de la fauna, ¿verdad? Entonces, eso que Dios le habló a Noé era el evangelio para ese momento. Entonces Noé entendió, dijo, ok, creo lo que me estás diciendo, entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a hablar a la gente de eso. Considere esto que le digo, ¿verdad? Él entendió lo que le correspondía hacer y lo hizo. Moisés en su momento, él huyó de Egipto porque había matado a un egipcio y de repente en su trabajo, que era muy apacible, ¿verdad? Estar vigilando el ganado de su suegro, de repente una de esas noches se da cuenta que a lo lejos hay una zarza que arde, ¿verdad? Entonces, sabemos, pueda que sepamos o no el relato, pero Dios le habló por medio de esa zarza y le dijo que tenía que regresar a Egipto. Él no quería regresar a Egipto, ¿verdad? Entonces, el regreso de Moisés a Egipto no fue tan fácil. Tal vez a veces tenemos la idea de ese relato bíblico como la película nos enseña, ¿verdad? Él regresó y ya fue a encontrarse con Faraón y lo recibió Aarón y Miriam muy alegres y ya todo se resolvió. No, él regresó y se presentó ante los ancianos del pueblo y la gente no le creía. ¿Ah? Entonces, realmente no sabemos cuánto tiempo pasó y las situaciones en las que se tuvo que enfrentar, pero él entendió lo que le tocaba hacer en su momento y lo hizo. Abraham, ¿verdad? Le tocó salir y recorrer la tierra. Así que dense cuenta cómo estas personas ellos percibieron qué momento en la historia o en el tiempo estaban viviendo, cuál era su papel y lo hicieron. Ahora, los que somos padres, nos hemos dado cuenta realmente qué implica ser padre. Los que somos esposos, ¿verdad? Hemos considerado concienzudamente lo que implica ser un esposo, lo que implica ser una esposa. Muchos de nosotros que somos padres y esposos, todavía pensamos que estamos viviendo en nuestra casa, ¿verdad?
y que mi mamá resuelve todo, ¿verdad? Y que me lava la ropa, ya falta poco que me lave los dientes, ¿verdad? Entonces, vivimos todavía con esa percepción, ¿verdad? Es un alto grado de inmadurez, pero necesitamos nosotros darnos cuenta en qué momento estamos viviendo y en este momento qué corresponde hacer. Para ello necesitamos aprender a ser un esposo, aprender a ser una esposa. Eso es ser pobre en el espíritu, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros nos volvemos cualificados, calificados para llevar adelante nuestra familia, que la familia es el principio básico o el núcleo básico de la salvación de Dios. ¿Ah? Y si nosotros a veces tenemos unas ideas erróneas, estamos nosotros ahorita, no es que estemos aspirando, porque de los que estamos aquí, pues los que estamos casados, estamos casados, ¿verdad? No estamos aspirando a casarnos, ya tenemos años de casados, más de 5 años, más de 10 años, más de 15 años. Y entonces nuestro matrimonio y la convivencia en él ha sido una situación cuesta arriba todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que necesitamos aprender es eso, dedicar tiempo a aprender, pero no aprender como un experto que solo va a sacar una maestría, ya solo son algunas cositas, no, no. Aprender de cero, ser pobres en espíritu y decir, Señor, tú lo sabes todo, yo no sé nada, yo no sé absolutamente nada, ¿verdad? Y empezar a ver qué nos corresponde hacer, ¿verdad? Entonces, algunos tuvieron pues la dicha de que su papá le haya enseñado algo, ¿verdad? Al respecto de esto, o había la suficiente apertura, pero la mayoría de nosotros que estamos arriba de los 40 por ahí, ¿verdad? Y que somos nacidos en los años 70, 60 por ahí, entonces sabemos que la mayoría de familias eran familias donde los padres, los papás, ¿verdad? Los papás más, no ni siquiera mostraban sus sentimientos, ¿verdad? No sabía uno si su papá estaba triste o enojado, porque todo el tiempo era así, era molesto. O sea, el papá severo, ese era el papel, y que probablemente por dentro estaba destruido, no sabemos cómo estaba, pero venimos de una generación donde el hombre usted es hombrecito, usted no llora, ¿verdad? O la mujercita, usted es sumisa, y no digo que no haya que serlo, ¿verdad? Tanto un hombre debe entender su rol, pero a veces no tenemos esa apertura, ¿verdad? Por un lado, y yo creo que ya solo estoy viendo el tiempo porque me quedé un poco entrampado en esto, porque es básicamente, es muy interesante, ¿verdad? Pero hermanos y hermanas, necesitamos aprender, los hermanos, aprender cómo ser un esposo. Y en el Señor y en la palabra y en este ministerio maravilloso vamos a encontrar tal enseñanza. ¿Ah? Cómo ser padres, ¿verdad? Cómo ser ese esposo, como lo explica, como pone el estándar el Señor en la Escritura, ¿verdad? Sin ser toscos, sin ser violentos, ¿verdad? Esa no es la manera. Esa no es la manera. La justicia de Dios es totalmente distinta a lo que podemos nosotros imaginar siquiera relacionado con la justicia. Punto número 2, es muy interesante acá, es que, perdón, 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 disculpen, Santos. Entonces, es importante que nosotros veamos con punto número 2 que luego de que nosotros tomamos la decisión de casarnos, hay algo que cambia dramáticamente. Antes de casarnos, tenemos que abrir nuestros ojos y ver la mayor cantidad de situaciones que sean peculiares o dígase defectos en la otra persona para saber qué decidir. Pero una vez que nos hemos casado, nosotros debemos cerrar nuestros ojos a los defectos del otro y no centrarnos en ellos. Es una mala estrategia, pésima estrategia. Querer empezar y querer corregir, ¿verdad? Nosotros cuando nos casamos nos entregamos el uno al otro, pero no nos entregamos como un servidor o un estudiante del otro, ¿verdad? Tanto el hermano no es estudiante de su esposa, ¿verdad? Que ella le va a enseñar a vivir, pero tampoco la esposa es estudiante o aprendiz del esposo. Yo te voy a decir cómo vas a vivir. No, 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 no podemos tener esa apreciación, ¿verdad? Entonces, a los defectos necesitamos cerrar los ojos,
cerrar los ojos, ¿verdad? No señalarlos, ¿verdad? Nuestras faltas. Miren, es que el papel de Dios con nosotros es redarguir, en cuanto a nuestros defectos, es que Él nos redarguye por medio del Espíritu. Es decir, Él lo hace, no nosotros. Nosotros no tenemos en nuestro matrimonio el papel del Espíritu Santo de venir y señalar los defectos. El primer asunto es que, por ejemplo, si yo pretendo señalar los defectos de mi esposa no va a ver sus defectos, no los ve, por eso son defectos, ¿verdad? Entonces, así mismo, si mi esposa pretende señalarme mis defectos, resulta que yo no los veo. Ella me dice que sos egoísta y yo nunca me veo como egoísta. Es que sos así, me dice ella a mí, yo no me doy cuenta de eso. Y digo, no es posible, jamás he sido de esa manera, aunque lo sea. Entonces, esta es una de las razones principales por las cuales nosotros debemos darnos cuenta cómo es que el Señor actúa, cómo es el que el Señor trabaja. Él trabaja de una manera indirecta. ¿Cómo así? Dios pudiendo eliminar en un solo instante a Satanás y a la tercera parte a los ángeles y a los demonios, no lo hace. ¿Y será que no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, solo que Él decide trabajar de esta manera. La criatura es la que va a someter a la criatura. Eso es su justicia, es maravillosa y es eso, es justa. ¿Ah? Es justa. Sin embargo, nosotros tenemos esa idea que pues viene de Satanás. ¿Y por qué viene de Satanás? Porque Satanás es quien acusa. Él es el que acusa. Nosotros no debemos tener nunca el camino de Satanás. El camino de Satanás son dos cosas, la rebeldía. El ser rebelde, ese es el camino de Satanás, ¿verdad? Por eso en algún tiempo, y pues ahora creo que todavía se da, pero esos peinados de pelos parados, de no, hermano, no se peine así, porque eso es implica la rebelión. La rebelión siempre es el camino de Satanás. ¿Cuál es el camino de Satanás? Me levantaré, seré, iré, me sentaré, ¿verdad? Ese es el camino de Satanás. Y a veces pasa, ¿verdad? Tanto el esposo o la esposa se quieren rebelar contra el sistema, ¿verdad? Contra lo que Dios estableció. ¿Verdad? Por un lado, el asunto ese de la rebeldía como camino de Satanás, pero también el camino de Satanás es la acusación, ¿verdad? Él nos acusa, ese es uno de sus nombres, el acusador, ¿verdad? Entonces, seamos guardados de tomar el camino de Satanás. No seamos esos que hacen ese papel, ¿verdad? De acusadores. No podemos ser eso, ¿verdad? En todo caso, si nosotros vemos defectos en nuestra pareja, es una razón más para orar, ¿verdad? Toda queja que tengamos, dice el hermano Ni en este libro del Ministerio de Oración de la Iglesia, que lo volvamos una oración. ¿Tiene usted una queja? ¿De acuerdo? Vuelve a la oración, ¿verdad? Y quéjese, ore, ¿verdad? Por eso. Los cambios en las personas suceden únicamente cuando hay una apertura genuina y el Señor puede avanzar, porque nosotros somos lo que somos como producto de nuestra crianza, el producto de nuestra genética, ¿verdad? Yo me doy cuenta, hoy íbamos caminando con mi familia y me di cuenta que mi hija mayor camina como mi papá. Mi papá ya murió hace, pues, 4 meses, tenía mi hija mayor cuando él falleció. ¿Cómo aprendió a caminar igual que él? ¿Verdad? ¿De dónde? Si no lo vio. ¿Ah? Entonces, eso quiere decir que nosotros somos producto de eso, ¿verdad? De la genética. Si somos a veces amables, somos nosotros unos toscos y pretendemos que eso cambie, eso no cambia. Ahora bien, ¿verdad? Cuando el Señor crece en una persona, parece que está cambiando, pero en realidad lo que sucede es que Cristo se empieza a expresar con sus finos atributos a través de ello. Entonces, si nosotros nos ponemos a querer cambiar a una persona, querer cambiar a nuestra pareja, ¿verdad? Eso no funciona de esa manera. Lo único que vamos a cosechar porque sembramos con la carne, especialmente cuando vemos los defectos y nos ofende muchísimo, ¿verdad? Nos sentimos tan ofendidos y en vez de tocar al Señor, ¿verdad? Descansar en el Señor, no actuar por una emoción como es el coraje, ¿verdad? O el enojo o la ira, ¿verdad? Decimos cosas que realmente sentimos y está bien, ¿verdad? Pues somos humanos, pero no deberíamos vivir por ellas. Entonces, a los defectos de nuestra pareja necesitamos cerrar los ojos, cerrar los ojos. Quien va a operar los cambios en mi pareja va a ser el Señor. Si algo podemos hacer es comer juntos al Señor, ¿verdad?
Así que nosotros no debemos abrir los ojos a los defectos de nuestra pareja, sino cerrarlos. Lo que nos parezca incorrecto, no lo señalemos. El tiempo que teníamos para advertir, para tratar con eso, era antes de casarse. Ahora que ya tenemos tantos años de casados, decimos que él nunca cambia, ella nunca cambia. Así somos, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos al Señor? El Señor puede cambiar a las personas. Pero no le vamos a decir, sí, come al Señor para que cambies. Tampoco, no se trata de así, ¿verdad? Porque estamos sembrando para la carne y ¿qué creen que va a pasar? Cosecharemos para la carne, ¿verdad? Especialmente el asunto de la conflictividad. Eso es algo que, pues, debemos aprender a rechazar, ¿verdad? A no querer tener y usurpar el papel de Dios, de señalar. Dios nos redarguye. Quiere decir que nos hace ver nuestras faltas en amor para que nos volvamos a Él. Por otro lado, Satanás es el que acusa. Entonces, ¿qué hace usted? Acusar es muy probable. Redarguir, no podemos tomar ese papel, ¿verdad? Porque ese papel le corresponde a Dios. Así que, ¿qué nos corresponde a nosotros? Descansar. Salmo 23, ¿verdad? Dejar nuestra ansiedad sobre el Señor. ¿Sabe? Tenemos la oportunidad maravillosa de que con nuestra pareja podemos practicar el perdonar, el soportarnos los unos a los otros, ¿verdad? El ser dulces. A veces nosotros nos equivocamos y queremos practicar esto con los hermanitos y con los hermanitos de la iglesia y con la familia nada, ¿verdad? Con quien somos más impacientes son con las personas que amamos. Y tarde o temprano nos van a decir eso, ¿verdad? Con los hermanos, mira cómo eres, pero conmigo, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, una de las cosas principales que necesitamos es aprender cómo ser un esposo, ¿verdad? Aprender cómo ser una esposa. Necesitamos indagar en el Señor, que nos enseñe, inquirir, que es preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es esto, verdad? ¿Cómo? Y entrar en la palabra, entrar en el ministerio. Tenga por seguro que el Señor le va a mostrar y vamos a encontrar cosas maravillosas y unas lecciones hermosas, porque, ¿saben? Nuestra función en la iglesia se origina en la casa. A veces podemos profetizar y compartir muy bien en la iglesia, pero en la casa no, en la reunión de la iglesia, pero en la casa no. Eso no concuerda, ¿verdad? Eso pasa cuando nosotros solo sabemos cosas, pero no vivimos de acuerdo a ellas. Y eso es un asunto que es importante que consideremos. Entonces, la segunda cosa que vimos hasta ahora es que debemos cerrar nuestros ojos a los defectos de nuestra pareja. Y número tres, es que el matrimonio es donde tenemos la oportunidad de aprender a ceder. Y esto es muy importante. No importa cuán parecidos seamos los esposos y las esposas, ¿verdad? Como vimos en el mensaje anterior, puede que tengamos las mismas metas o cosas en común, muy interesantes y maravillosas, pero en algún punto hay algo en lo cual tenemos que aprender. En realidad, los dos deberíamos aprender a ceder, ¿verdad? Por ejemplo, un principio de la comunión, ¿verdad? Entre los hermanos. Y eso aplica al matrimonio, por supuesto. Cuando tenemos cosas que tratar, y no es que seamos expertos en ello, pero ha habido un aprendizaje en estos años recientemente. Cuando traemos cosas a la comunión, a la reunión de coordinación, hay algunos que son más fuertes que otros, ¿verdad? Hermanos que, 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 que luchan por imponerse, ¿verdad? Entonces traen una sugerencia que es una orden, ¿verdad? No sé si les pasará allá, tal vez solo aquí pasa eso, ¿verdad? Pero, pero se dan esos casos, ¿verdad? Viene el hermanito y trae una sugerencia y quiere que eso que trae se lleve a cabo y que pongamos fecha de una vez y que a partir de cuándo lo vamos a implementar, ¿verdad? Pero la comunión no es así. La comunión yo traigo algo y está en este como altar y si procede, procede y si no, que se queme. Y no deberíamos sentirnos mal, ¿verdad? Porque no se haga lo que decimos. Nosotros venimos de nuestro trasfondo, era de donde un liderazgo se imponía y eso era lo que nosotros creíamos que era la dirección de Dios, ¿verdad? Que un liderazgo viene, se impone, trae una visión y trae lo que hay que hacer y todos los demás hay que seguir, ¿verdad? Eso es algo que no es correcto, ¿verdad? Eso no es del Señor, eso es de Satanás, de hecho, ¿verdad? Pero en el matrimonio pasa también, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la manera, a veces el esposo
se vuelve en quien impone todo, ¿verdad? Y tenemos que considerar que el esposo tiene el rol de cabeza del hogar, pero eso conlleva una responsabilidad, el sacerdocio, ir delante de Dios y traer la palabra de Dios para la familia todo el tiempo. ¿Ah? En eso consiste. Ser la cabeza no es ser el que da órdenes nada más. Ser la cabeza es el que dirige, el que toma la delantera. Pero mire bien esta expresión. Tomar la delantera, ¿qué significa? Que recorre el camino primero. ¿Ah? El que pone el ejemplo. Entonces el papá no solo es el que da la orden, es el que pone el ejemplo en las cosas. ¿Verdad? ¿Cuántas veces escuché a un hermano mayor que dijo, yo nunca lavé los trastes de mi casa? O sea, hablando de su esposa, y él es viudo, y me arrepiento. Bien lo podía hacer más de alguna vez. Cosas como esas, ¿verdad? Pero a veces tenemos el concepto, no, yo no puedo tocar un solo traste, no toco nada de nada. No, ser la cabeza, el que toma delantera, es el que pone el ejemplo, el que pone la pauta de cómo se hacen las cosas. Entonces, sin embargo, también hay casos donde las hermanas o las mujeres se imponen. En realidad, los dos tenemos que aprender a ceder, a tener esta comunión donde traemos algo a tratar y si procede, qué bueno. Y si no procede, también qué bueno. Sin embargo, sin embargo, eso es algo bastante utópico. Utópico significa que sería ideal que fuera de esta manera, pero en la práctica no tenemos tal experiencia. Entonces nos toca a uno de los dos ceder. Y esto es importantísimo. Esto es una lección de negar el yo, de negar los deseos de nuestra carne. Y con esto no me refiero a cosas pecaminosas, no, no. El deseo de nuestra carne a veces es qué comprar para la comida, que quisiera que compraras más pollo. No, no, la carne roja es lo que no, pescado. Y entonces ahí estamos entrampados, ¿verdad? Pero a veces es decir, ¿sabes qué? Vamos a comer más atún, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Yo voy a ceder. Esa es una lección de lecciones. Y fui muy impresionado porque el hermano en todo este mensaje, pues creo que por la hora, igual, obvio, esto queda para otra parte, pero hermanos, menciona cada punto de cosas que se practican y se deben practicar en la iglesia o con los hermanos. Pero tiene razón, el primer lugar donde debemos tener nuestra práctica cristiana es en el hogar y especialmente en el matrimonio. Porque es cierto esto. Nosotros como hermanos que servimos a veces somos muy pacientes con los demás hermanos, pero somos impacientes con nuestros hijos, nuestras hijas y nuestra esposa. No le tenemos la misma consideración, ¿verdad? Miren las reuniones hoy, venimos de una reunión donde es una familia, son dos familias eh, y hay personas que voy a decirlo de esta manera, son simples, ¿verdad? Y decía el hermano, uno de los hermanos, decía, a mí me cuesta entender todas estas cosas, pero me gusta. Hoy hablamos de la justicia de Dios y me cuesta entender y yo voy despacito, ¿verdad? Y otros del mismo grupo pues entienden más rápido, ¿verdad? Entonces aún en cuanto a esas situaciones, necesitamos nosotros darnos cuenta de que no todos percibimos al mismo tiempo o con la misma velocidad, pero somos muy pacientes con los hermanos, pero cuando venimos a una reunión de hogar, no entendió alguien la lectura, y nos molestamos. Ya lo leímos 2 veces. Es que estás en la carne, concéntrate, ¿verdad? Concéntrate, estamos en la reunión y salimos nosotros con una serie de situaciones y cosas, porque resulta que a los hermanos y las hermanas de afuera, y digo, afuera de la familia les tenemos toda la paciencia, pero a los de adentro, ¿no? Entonces, en realidad, toda la práctica cristiana, nuestra primer área de poner en práctica lo que estamos aprendiendo y viendo es el matrimonio, es la pareja. Así que con quien tenemos que aprender a perdonar, ¿con quién va a ser? Con mi esposa, ¿verdad? Con su esposo. Usted no le perdonando a toda esa gente afuera y pues tiene que perdonarla, pero al primero que tiene que perdonar es a él, o usted hermano, a ella, ¿verdad? Pero a ellos. Entonces, a sus hijos, ¿verdad? Practicar este asunto va a pastorear, pastorea a su esposa, ¿verdad? ¿Y cómo va a pastorear a su esposa? Pues hay que pastorear el alma también, ¿verdad? Para poder pastorear el espíritu, porque a veces queremos nosotros que como con cincel,
Ahorita el Señor, recibí, está molesta por otra cosa, ¿ah? No, no hay cosas en la casa y me gasté el dinero en otro asunto, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces no debemos olvidar que nuestro inicio de servicio, de labor, de ministerio, como quiera verlo, es ese lugar de dos, ese lugar de dos. Y claro, incluyen los hijos, pero también de dos. Lo que van a recibir los hijos es el producto de lo que tienen entre ustedes dos, ¿verdad? Y la primera cosa práctica, o la segunda cosa práctica, perdone, es que debemos aprender a ceder. Así que no estemos luchando. Yo veía esto con los hermanos y hablábamos, es que no, esto de estar discutiendo no es la iglesia, ¿verdad? De estar, que cada vez que hay que coordinar es una situación tensa. No, no, no. Y en el hogar, todo es tenso, ¿verdad? Ya empezaste, ya otra vez esto. No, busquemos armonizar. Es el primer lugar donde debemos buscar armonizar en el núcleo familiar, en lo íntimo. Entonces, ese es un asunto muy importante que debemos aprender a estar dispuestos a ceder. Debemos aprender a estar dispuestos a eso mismo, a aprender, no como expertos. Venimos al matrimonio y aquí, en mi casa, ese famoso, ¿ah? Ese famoso de mi mamá no hacía así los frijoles, perdón. ¿Ah? Así no, es que primero es tal cosa. ¿Ah? En mi casa, les comento, era un arte el tema de la limonada. Mi mamá hacía la limonada, pero bien ácida. Entonces tenía unos pichelitos así, decimos unos, y echaba aquella cantidad de limones, aquella cantidad de limones, y luego, tomaba uno y se le hacía la boca así chiquitita. Entonces, llegó a mi, ya casado, nosotros estos días cumplimos 17 años de matrimonio con mi esposa, y ahora hemos estado recibiendo una bendición de limones. Entonces les dije, voy a hacerle la receta de mi mamá. Y ahora ya apuntaron y lo hacen así, pero no es que esa sea la limonada perfecta. Para mí lo es. Me gusta, me recuerda a mi infancia. No es que sea perfecta ni nada, pero es lo que representa para mí. Pero yo no puedo imponer eso en, las otras, en el resto de mi familia. O en el caso de mi esposa, decirle así no es de limonada. ¿Cómo es la limonada? Como la hacía mi mamá. Esto es relativamente común. Pero hermanos y hermanas, quien opera los cambios en las personas, exponiendo sus defectos, si acaso se le puede llamar defecto a alguna cosa como estas, es el Espíritu Santo. Así que solo quisiera recapitular un poco lo que vimos hoy hasta ahora. Es que primero, como decía hace un momento, necesitamos ser abiertos, pobres en espíritu. Pobres en espíritu. El pobre en espíritu es aquel que no pretende o se envanece de que ya sabe hacer las cosas. Nunca, nunca, por más experiencia que tenga, ¿verdad? Siempre podemos aprender, siempre podemos recibir. Entonces en nuestra casa debemos aprender a ser esposo. ¿En qué momento de mi vida estoy? ¿Qué corresponde hacer en este momento? ¿Qué el Señor está esperando que colabore con Él en este momento? Así como Moisés, así como Noé, como Juan, le tocó estar desterrado en esta isla desierta de Patmos, pero era para que recibiera esa revelación maravillosa. Le tocaba escribir, le tocaba ver, tener esos éxtasis para poder ver lo que Dios le estaba mostrando, ¿verdad? Entonces a nosotros en este momento, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Estamos queriendo hijos? Bueno, pasemos tiempo con nuestros hijos, ¿verdad? Démosle el ejemplo, leamos la Biblia con ellos, compartamos con ellos, ¿verdad? Que ellos nos vean a nosotros siendo los que toman la delantera en orar, en reunirse, en leer el ministerio. No le vamos a decir a ellos, vayan a la reunión y yo no voy a ninguna. Eso no funciona así. ¿Qué momento me toca vivir? ¿En qué momento estoy con mi esposa? ¿En qué momento estamos viviendo ahora? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Verdad? Es importante que nos demos cuenta que necesitamos con el tiempo amarnos más, ¿verdad? No solamente aguantarnos, ¿verdad? Estaba joven trabajando en una constructora y un día llegué muy temprano a la oficina y ahí estaba mi jefe, pero yo entraba a las 8 de la mañana y llegué a las 6, una cosa así. ¿Ah? Y el hombre ahí estaba trabajando cosas. Y en otra ocasión me tocó salir y regresar muy tarde por mi carro. Entonces eran las 8 de la noche. Y yo le digo, ingeniero, mire, ¿y usted por qué está aquí desde la madrugada hasta la noche? Y su respuesta fue que ya no aguanto a mi mujer. Imagínense, tener esa consideración. Y era un hombre mayor,
ya de muchos años de, no, hermanos, nosotros debemos de amar estar con nuestra familia. Entonces hay veces que las cosas se ponen tensas. Consideremos qué está pasando, ¿verdad? Consideremos qué es lo que está sucediendo. Volvámonos al Señor, aprendamos a ser el esposo y la esposa que nos corresponde ser. Número dos, cerrar nuestros ojos a los defectos del otro. Es importantísimo eso. Más adelante vamos a ver otros puntos que complementan estos tres que apenas pudimos ver hoy. Y el último es que tenemos que estar dispuestos siempre a ceder. Como les dije al principio, sería bueno ceder los dos, está bien, pero no sucede. No siempre sucede. Nos toca ceder, ¿verdad? En cosas pequeñas, en cosas prácticas. Eso es un gran pastoreo para la pareja. Hermanos y hermanas, perdónenme, detengo acá.